Bueno, pido mil disculpas, ya que el programa pues que uso para hacer estos videos me permite solo grabar 15 minutos. Íbamos en las ventajas, ¿cierto? Otra de las ventajas importantes del sistema operativo Windows eh, es, eh, es que es multidispositivos. O sea, el Windows se puede instalar en muchos tipos de dispositivos. Incluso muchos celulares también manejan Windows, tablets, computadoras portátiles, bueno, en fin. Y los que les había comentado anteriormente, los cajeros electrónicos también. Bueno, ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas son el costo siempre es alto por todo el tema pues como de licencias y todo esto, ¿cierto? Las nuevas versiones, digamos que las últimas que son la 10, bueno, la actual la 11, la 10, Windows 8, 7, requieren de muchos recursos, quitan demasiada memoria RAM, por decirlo así, y necesitan muchos recursos en cuanto al hardware. La mayoría de los virus están hechos para Windows, también es una desventaja grande. Puede tener errores de compatibilidad en sistemas nuevos y históricamente es como el sistema operativo más inestable de los tres, entre el Mac y el Linux. Mantenimiento requiere de muchos cuidados y de mantenimiento constantes con atención porque en caso contrario se hace pues como un poco inestable. Sería pues como las desventajas más notorias. Entonces ya pues como revisando todo este tema de Windows, las versiones del Windows, las ventajas y las desventajas, yo me hacía una pregunta, bueno, ¿cuál es como la versión de Windows que puede ser mejor para nuestra carrera? Oiga, les digo la verdad muchachos, ahí estuve un buen rato analizándolo y mirando las versiones como en la parte de recursos que se requería, que se necesitaba. En la gran mayoría de las partes que consulté en internet me decía que para poder hacer que el Windows fuera bueno y eficiente para un sistema de audio digital o para nuestra carrera de producción musical, mínimo se necesitaba de RAM unos 6 gigas, de 6 a 8 gigas. Y como les mostré en las desventajas anteriores, las versiones, las últimas que son las que normalmente tenemos, que son Windows 7, 8 o 10, requieren de muchos recursos, o sea, quitan mucha memoria RAM porque son un poco pesados. Entonces yo me indagaba y miraba y buscaba y por ahí encontré una página donde nos dicen que el Windows 10 fue como pensado, o sea, en todo lo que se hizo con el Windows 10, se pensó también en como en la parte de software, pues, o el tema de producción musical. Incluso se los voy a leer acá. Dice Windows 10 se presenta también como un sistema con importantes mejoras en la velocidad, el flujo de trabajo y el rendimiento del sistema en sí, lo cual ha de reflejarse notablemente en los procesos de producción de música y sonido. Sin embargo, hay una serie de mejoras específicas que vale la pena resaltar. Vea, vamos a ello. Dice, nueva API para MIDI, igual para todos los tipos de dispositivos incluyendo aplicaciones de escritorio y de la tienda, con soporte multicliente que permite, por ejemplo, integrar varias aplicaciones en torno a una misma interfaz y mejoras importantes en términos de jitter y algunos errores menores. Esta nueva API permitirá además implementar directamente otras funciones a futuro, como por ejemplo Bluetooth MIDI, mejoras en el rendimiento de la pila, señal de audio, tratada por el sistema en general, prometiendo latencias más bajas, resultado de alterar los buffers, reduciendo hasta 15 milisegundos de latencia en todos los dispositivos con drivers WDM.
Además ofrecen buffers más pequeños de hasta una latencia para los desarrolladores. Según explican en Microsoft, esto se reflejará radicalmente en los dispositivos móviles. Qué pena que aquí me salté otra parte que, discúlpeme, yo ingreso aquí nuevamente. Bueno, hay una nueva función también en ese Windows 10 de Audio Core Isolation que permite a desarrolladores tanto de software como de hardware aislar un núcleo del procesador de la CPU para dedicarlo únicamente al procesamiento de audio. Dice que lo cual mejora el rendimiento de aplicaciones de producción sonora. También hay mejoras notables en el WhatsApp, en una nueva API en torno a AudioGraph, creada para creación de audio basada en WhatsApp, pero destinada a un uso más fácil y práctico. Nuevos codes para soportes nativos de FLAC y ALAC, pudiendo exportar e importar material en estos formatos. Nuevo protocolo web audio incluido en el nuevo navegador Microsoft Edge. Y bueno, según todas estas especificaciones que encontré en esa página, el Windows 10 fue como pensado también para nosotros. Pero entonces yo me hacía la misma pregunta otra vez. Igual, si supongamos yo hubiera a comprar un computador con Windows 10 de los últimos, ¿cierto? Igual el Windows me va a quitar muchos recursos por la memoria. Puede que tenga una memoria RAM de 8 gigas, por decirlo así, pero el solo hecho de tener este Windows me va a quitar por ahí la mitad de la RAM. Entonces, ahí es donde viene la parte de la personalización, que es una de las ventajas que tiene el Windows, donde yo puedo personalizar como la configuración para hacerlo más eficiente en el tema de audio, ¿sí? Porque supongamos, digamos, que yo no lo voy a necesitar ni para una empresa, ni para trabajar, hacer trabajos de oficina, sino que lo necesito para todo el tema de audio, entonces lo puedo personalizar. Esto no quiere decir pues que Windows XP, si de pronto algunos tienen Windows XP Vista 7, 8, pues no nos sirvan, ¿cierto? Con estos también lo podemos personalizar y es optimizar los recursos. Encontré pues como algunos consejos para optimizarlos que son configurar el consumo de tu computadora para la alta performance, deshabilitar sonidos de sistema, configurar la programación del procesador para servicios en segundo plano, deshabilitar Windows firewalls, antivirus, software anti-spyware, deshabilitar aplicaciones en segundo plano, desactivar las animaciones de Windows, siempre asegurarse de estar en el modo de alto rendimiento, liberar espacio en el disco y eliminar programas que no usas, deshabilitar los programas de arranque que no utilices. Todos estos consejos los podemos encontrar en tutoriales en YouTube. Incluso yo pues vi aquí, saqué algunos en algunos tutoriales que vi en YouTube donde nos explican incluso para Windows 7 y 8 por dónde ingresamos en la parte de configuración. Por el administrador de tareas también podemos deshabilitar como unas funciones de arranque. Bueno, en fin, hay varias cositas que se pueden hacer para optimizar y para personalizar el uso del Windows y que nos quede como un poco más rápido y más asequible para todos nuestros DAWs y los plugins que podamos necesitar para el tema de audio. Bueno, esta es como la parte de mi exposición en cuanto a la parte introductoria de que son pues los sistemas operativos, para qué sirven, como una poco resumen de la historia y una breve explicación pues como del Windows, las versiones que han existido, la parte de la historia y de pronto analizando pues como todas estas versiones y lo que nos brindan, cómo podemos utilizar y cuál es la versión que más podemos utilizar
o que más fácil nos puede quedar para trabajar en el tema de audio. Algo muy importante que se me olvidó comentarles es que incluso hasta el profesor nos lo compartió en una de las, creo que fue en la primera o en la segunda clase, que algo, es una desventaja, ¿cierto? Yo tengo un procesador con X referencias o con X características y si voy a actualizar del Windows 7 al Windows 10, es algo que yo tengo que revisar muy bien porque como se los compartía yo en una de las desventajas, es que cada versión más nueva que va saliendo necesita más recursos. Entonces, ese hardware que tenga ese computador no va a ser recomendado porque el computador nos va a quedar demasiado lento e incluso va a tener pues de pronto muchos errores en todo el tema de configuración. Entonces eso sí se me había olvidado comentárselos. Bueno, listo. Muchísimas gracias por permitirme hacer esta exposición de manera virtual y le doy la palabra a uno de mis compañeros para que siga con los otros temas.